La suave luz del sol de septiembre se filtraba a través de los frondosos árboles verdes de la tranquila ciudad de Somerville. Nadie podía imaginar que solo unas horas después, esa calma se rompería con un grito aterrador, señalando un asesinato que conmocionaría a toda esta pequeña comunidad. Lilith Carter, una joven de 25 años con cabello rubio brillante y ojos azules cristalinos, salió de su casa con un estado de ánimo alegre. Acababa de terminar el último capítulo de la novela de misterio que estaba escribiendo y decidió visitar a su vecina María Rodarte Sullivan para compartir su alegría. María, una talentosa artista de 38 años, siempre había sido una fuente de inspiración y una amiga cercana para Lilith. Pero al entrar en el estudio de María, Lilith se quedó paralizada ante la horrible escena frente a ella. María yacía inmóvil en el suelo, cubierta de sangre, rodeada de fragmentos de una escultura y vidrios rotos. El grito desgarrador de Lilith resonó por todo el vecindario, atrayendo la atención de todos los alrededores. Solo unos minutos después, el sonido estridente de las sirenas de policía rompió la atmósfera pacífica de Somerville. El detective Martin Coco, un hombre duro con una mirada penetrante, llegó rápidamente a la escena junto con su compañera Julia Montes. Inmediatamente acordonaron el área y comenzaron a recoger evidencia. La escena del crimen era un caos sangriento lleno de signos de una lucha violenta. El arma homicida se identificó como una pesada escultura, aún manchada con la sangre de la víctima. Al examinar el cuerpo, los investigadores descubrieron que María había sido golpeada múltiples veces con un objeto contundente, indicando que este era un asesinato brutal y lleno de odio. El detective Coco frunció el ceño, su mirada fría recorriendo la escena. «Este no es un asesinato común», murmuró. «El asesino tenía una relación cercana con la víctima. Necesitamos averiguar todo sobre María Rodarte Sullivan». La investigación comenzó con el interrogatorio de las personas más cercanas a María. David Sullivan, el esposo de la víctima, era un ex oficial naval de 58 años, con un exterior duro pero ojos llenos de dolor. Declaró que estaba en un viaje de negocios en Boston en el momento del asesinato y proporcionó una coartada completa. Sin embargo, el detective Coco aún sospechaba y decidió investigar a David a fondo. Tyler Sullivan, el hijo de 18 años de David, de un matrimonio anterior, se convirtió en una figura de interés en la investigación. Era un adolescente rebelde, con cabello negro desordenado y ojos que siempre brillaban con descontento. Las entrevistas con amigos y vecinos revelaron que Tyler a menudo discutía con María y mostraba hostilidad hacia ella. Lilith Carter, quien descubrió el cuerpo, también se convirtió en una figura de interés. Esta joven tenía una pasión intensa por los casos reales de crímenes y estaba escribiendo una novela basada en eventos criminales. Lilith visitaba frecuentemente la casa de los Sullivan y parecía estar particularmente interesada en María. Esto hizo que los detectives se preguntaran si ella sabía algo que aún no habían descubierto. La investigación dio un giro importante cuando el detective Coco descubrió accidentalmente un secreto impactante. Escondidas en el estudio de María, había docenas de apasionadas cartas de amor. Su contenido revelaba una relación extramatrimonial entre María y un hombre misterioso. Las cartas describían en detalle encuentros secretos y una pasión ardiente. Sin embargo, también mostraban que María había intentado terminar esta relación, causando ira y desilusión en el amante secreto. El detective Coco y la oficial Montes se sumergieron en descifrar las cartas, esperando descubrir la identidad del hombre misterioso. Examinaron minuciosamente todos los aspectos de la vida de María, desde amigos y colegas hasta conocidos lejanos. Cada pista fue seguida, cada teoría cuidadosamente considerada. Mientras tanto, Tyler Sullivan se volvía cada vez más sospechoso. Tenía comportamientos extraños y frecuentemente evitaba a la policía. Cuando fue interrogado, Tyler se mostró defensivo y fácilmente irritable. Admitió tener conflictos con María, pero negó cualquier participación en su muerte. Sin embargo, la coartada de Tyler era débil. Solo dijo que estaba en casa de un amigo viendo películas la noche del asesinato, pero nadie podía confirmar esto con certeza. La presión sobre los investigadores aumentó cuando los medios comenzaron a informar extensamente sobre el caso. Reporteros de la estación de televisión local WCI y del periódico Post and Courier buscaban constantemente nueva información.
La comunidad de Somerville cayó en un estado de pánico y preocupación, especialmente cuando circularon rumores de que el asesino aún estaba escondido en su pequeña ciudad. En un esfuerzo desesperado por descubrir la verdad, el detective Coco y la oficial Montes decidieron revisar todas las evidencias nuevamente. Examinaron cuidadosamente cada pequeño detalle, esperando encontrar algo que hubieran pasado por alto. Y entonces surgió un descubrimiento crucial. Las huellas dactilares en el arma homicida no solo eran de María, sino también de otra persona. Con esta nueva pista, los detectives se concentraron en comparar las huellas dactilares con todas las personas relacionadas con el caso. Este proceso fue tenso y prolongado, pero finalmente obtuvieron un resultado impactante. Las huellas dactilares coincidían con las de Tyler Sullivan. Esa noche, bajo un cielo negro y con truenos retumbando, la policía llegó a la casa de los Sullivan para ejecutar una orden de arresto. Tyler inicialmente pareció sorprendido, pero luego no opuso resistencia. Cuando fue esposado, solo permaneció en silencio, con una mirada llena de desesperación y arrepentimiento. En la comisaría, en la fría sala de interrogatorios, Tyler finalmente confesó todo. Relató la dolorosa historia de su relación madre-hijo con María. Todo había comenzado hace un año, cuando Tyler estaba en una fase rebelde de su adolescencia. María, como madrastra, había intentado acercarse a él, pero gradualmente su relación cruzó los límites y se volvió turbia. Tyler había desarrollado una obsesión insana con María. Soñaba con un futuro en el que pudieran estar juntos, creyendo que su amor era verdadero y especial. Sin embargo, María se dio cuenta de lo incorrecto de esta relación y decidió ponerle fin. Amenazó con revelarlo todo a David si Tyler no se detenía. La noche del asesinato, Tyler fue al estudio de María para hablar. Le suplicó que no terminara su relación, pero María se negó firmemente. En un arranque de ira y desesperación, Tyler agarró una escultura cercana y atacó a María. No tenía la intención de matarla, pero la furia hizo que Tyler perdiera el control. La confesión de Tyler respondió todas las preguntas pendientes. Él era quien había escrito las cartas de amor, fingiendo ser un hombre adulto para satisfacer su fantasía. También era él quien había enviado mensajes amenazantes a María, esperando evitar que revelara su secreto. Cuando se hicieron públicas las noticias sobre el caso y la confesión de Tyler, todo Somerville quedó en estado de shock y dolor. David Sullivan, que había perdido tanto a su esposa como a su hijo en esta tragedia, quedó completamente devastado. No podía creer que sus seres más queridos hubieran podido ocultar un secreto tan terrible. El juicio de Tyler Sullivan se llevó a cabo varios meses después, atrayendo la atención de todo el país. La sala del tribunal estaba llena, desde reporteros hasta curiosos residentes de Somerville. Un ambiente pesado reinaba mientras se revelaban los dolorosos detalles del caso. El fiscal James Bliver, un abogado experimentado, presentó un caso sólido contra Tyler. Lo describió como un obsesivo peligroso que había abusado de la bondad de María y luego le había quitado la vida brutalmente cuando no pudo controlarla. Bliver enfatizó la naturaleza salvaje del asesinato, señalando que María había sido golpeada repetidamente incluso cuando ya no podía defenderse. Por otro lado, la abogada defensora Sarah Jane Lemon intentó pintar una imagen más compasiva de Tyler. Argumentó que su cliente era un adolescente profundamente herido que había luchado con la muerte de su madre biológica y problemas de salud mental no tratados. Lemon sostuvo que la relación entre Tyler y María era el resultado de una confusión emocional, no de un plan malvado. Durante todo el juicio, Tyler permaneció sentado en silencio, con los ojos vacíos mirando hacia abajo. Parecía haber envejecido una década desde el día de su arresto. Cuando se le pidió que testificara, Tyler expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones. Con voz temblorosa, se disculpó con su padre y la familia de María, admitiendo que había dejado que sus emociones distorsionadas lo dominaran y causaran una pérdida irreparable. Después de días de intenso debate, el jurado finalmente llegó a un veredicto. Tyler Sullivan fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. El juez, considerando tanto la gravedad del crimen como la juventud del acusado, lo sentenció a 25 años de prisión. Cuando se anunció la sentencia, se escucharon sollozos en la sala del tribunal. David Sullivan, el padre afligido, hundió la cabeza entre sus manos. Lo había perdido todo, su amada esposa y su único hijo.
Los amigos y vecinos de la familia Sullivan tampoco pudieron contener las lágrimas, conmocionados por la tragedia que había ocurrido en su pacífica comunidad. El caso de María Rodarte Sullivan dejó cicatrices profundas en la ciudad de Somerville. Planteó preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, los límites de la moralidad y las terribles consecuencias de los secretos ocultos. La comunidad tuvo que enfrentar la realidad de que incluso en un pueblo pequeño y amigable como el suyo, podían ocurrir tragedias horribles. En los meses posteriores al juicio, Somerville se recuperó gradualmente. Sin embargo, los ecos del caso aún persistían. El estudio de María, donde ocurrió el asesinato, fue demolido a petición de David. No podía soportar verlo todos los días, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. David Sullivan, después de un largo periodo de depresión, finalmente decidió dejar Somerville. Vendió la casa y se mudó a otra ciudad, esperando poder reiniciar su vida. Sin embargo, el dolor y la traición lo perseguían cada día. Tyler Sullivan comenzó a cumplir su sentencia en una prisión estatal. Durante los primeros años, luchó para adaptarse a la vida tras las rejas. Sin embargo, con la ayuda de psicólogos y programas de rehabilitación, Tyler gradualmente comenzó a enfrentar sus acciones y tratar de entender las motivaciones profundas detrás de ellas. Lilith Carter, la joven vecina, terminó su novela inspirada en el caso. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller, pero también generó controversia. Muchos acusaron a Lilith de explotar la tragedia de otros para ganar dinero. Sin embargo, ella afirmó que su objetivo era crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y las consecuencias de ocultar secretos peligrosos. El detective Martin Coco y la oficial Julia Montes, quienes resolvieron el caso, fueron elogiados por su excelente trabajo. Sin embargo, ambos quedaron profundamente afectados por lo que habían presenciado. El caso les mostró que incluso en las familias aparentemente más perfectas, pueden existir secretos oscuros y peligrosos. Cada año, en el aniversario de la muerte de María, la comunidad de Somerville realiza una pequeña ceremonia conmemorativa. Se reúnen en el parque local, donde se ha erigido una pequeña estatua en memoria de ella. Esta no es solo una ocasión para recordar a María, sino también un recordatorio de la importancia de cuidar a quienes nos rodean y no ignorar las señales de problemas. La historia de María Rodarte Sullivan y la tragedia de su familia se ha convertido en parte de la dolorosa historia de Somerville. Se cuenta como una advertencia sobre las terribles consecuencias de permitir que emociones malsanas y secretos peligrosos se desarrollen. Al mismo tiempo, es un recordatorio de la fragilidad de la felicidad y la importancia de valorar a nuestros seres queridos. A medida que pasaron los años, Somerville gradualmente recuperó su tranquilidad. Sin embargo, el caso sigue siendo una cicatriz imborrable en la historia de la ciudad. Ha cambiado la forma en que las personas se ven entre sí, a sus familias y a sí mismas. Cada residente de Somerville ahora lleva consigo una parte de esta trágica historia y se comprometen a nunca permitir que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Para aquellos directamente involucrados en el caso, la vida nunca pudo volver a ser la misma. David Sullivan, aunque se mudó, aún vive con el dolor de la pérdida y la traición. A menudo se pregunta si podría haber hecho algo diferente para prevenir esta tragedia. Tyler, en prisión, debe enfrentar las consecuencias de sus acciones todos los días. Gradualmente se da cuenta de que los sentimientos que creía que eran amor verdadero eran solo una ilusión peligrosa, una trágica confusión sobre los límites entre el amor y la obsesión.